Buenos días, hermanos en la fe. Pensar en esta hora que separamos para compartir y participar del culto es entrar en una actitud de adoración y de alabanza, y de apertura espiritual. Y esto me hizo pensar en el shofar que utilizaban, que forma parte de la historia judía. Y ustedes saben que el shofar está hecho de un cuerno de carnero y que es el instrumento más antiguo. Es un tipo de trompeta que era tocado en ocasiones muy especiales, en festividades judías, como por ejemplo, bueno, en el Año Nuevo Judío, en el Rosh Hashanah, y también, bueno, en otras festividades. Su sonido, lo más particular es que el sonido del shofar es muy penetrante y es como un clamor, se compara al clamor de un niño que clama pidiendo auxilio a su padre. Pero sobre todo lo que quería reflexionar ahora es que es un llamado al pueblo de Dios a un despertar espiritual, a una introspección, a una reflexión, a un arrepentimiento. Y precisamente aquí en este momento nos estamos preparando para esto, para adoración, oración, para que Dios nos pueda hablar a través de su palabra. Y la Iglesia Bautista de Ituzaingó precisamente invita a todos a través de las redes a conectarse y a vincularse en diferentes actividades, como por ejemplo, bueno, los miércoles oración, según las edades también, hay actividades muy especiales y que puedan cubrir nuestras necesidades y también nuestros deseos. Hermanos, seamos bendecidos en este culto racional. Voy a leer dos versículos de Romanos 12, el 1 y el 2. Primero voy a leer el 2 y después voy a leer el 1. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pensemos en esto como para entender lo que estamos haciendo. El culto es ponerse delante de Dios y reconocerlo como nuestro Dios por medio de Jesucristo. Dios les bendiga y pensemos en esto. Gracias. Entramos en adoración y luego el pastor Daniel Tomasini nos va a traer la palabra. Gracias, Daniel, por bendecirnos. En tu altar, he buscado
la llenará. Paciente y bondadoso es, todo lo espera y lo soporta. No tiene envidia ni rencor, como nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me amas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí, por mí. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
días, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Es un gusto y un privilegio para mí tener este mensaje, tal como me lo solicitara el pastor Sebastián Posadas, para la querida Iglesia Evangélica Bautista de Ituzaingó. Una iglesia que me trae recuerdos de mi juventud, cuando la iglesia se fundó siendo yo miembro de la iglesia madre, la iglesia de Morón, con el pastor Teodoro Pluís, y conociendo por supuesto a tantos hermanos y hermanas de allí, del lugar. Les mando un gran cariño y agradezco al pastor que me invitó, un compañero, docente del seminario y un querido amigo. Y gracias a Dios por poder estar predicando entonces a ustedes en este día. Yo he titulado este mensaje "De un corazón de piedra a un corazón de carne", y lo he basado en un texto que se encuentra en el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19 del profeta Ezequiel, que dice, como promesa al pueblo de Israel, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Le daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. He titulado este mensaje "De un corazón de piedra a un corazón de carne". Ustedes fíjense que el profeta Ezequiel profetiza, mientras están los israelitas en el destierro en Babilonia. Están en el exilio. Ellos están mirando y aguardando y esperando la reconstrucción del templo, la vuelta al templo. Nosotros en alguna medida también fuimos desterrados y exiliados en este tiempo por la pandemia. No pudimos volver a los templos y quizá lo anhelamos, nuestro corazón lo anhela. Nosotros hemos comenzado ya con reuniones de pocos hermanos, 17, 18, que se van turnando por domingo. Pero al no estar en el templo existe el mismo peligro que existía en Israel, el de ir perdiendo la identidad. Aunque por supuesto nosotros tenemos los mensajes grabados, y subidos a YouTube, aunque hacemos Zoom de oración, lo de los cultos matutinos, y una serie de actividades, ¿no es cierto?, por las redes sociales. Sin embargo, ir al templo, el estar presentes físicamente y no virtualmente los unos para con los otros, es de fundamental importancia. La verdad que el pueblo de Israel sin el templo temía perder su identidad, su sentido de pertenencia. Puede pasarte a vos y puede pasarme a mí, puede pasarnos a cualquiera. Porque decimos, bueno, no entro al Zoom, o bueno, no escucho el mensaje que va a dar el pastor, escucho el mensaje del pastor otro fulano de tal, ¿no es cierto? Y así vamos perdiendo como el sentido de identidad, el sentido de pertenencia. Bueno, Israel logró mantener su fe a través de la actividad de las sinagogas. Sin embargo, muchos agonizaban, muchos se apartaban del Señor en el destierro. Y fíjense ustedes que el profeta Ezequiel más adelante compara a los apartados, a los que se apartaban del Señor, con huesos secos. Fíjense lo que dice Ezequiel 37 del 9 al 14. Entonces me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios, oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como se me había mandado,
y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Luego me dijo: oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles: así ha dicho el Señor Dios, he aquí, oh pueblo, yo abriré sus sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que soy el Señor, cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. ¿Qué imágenes tenemos aquí? La imagen de los huesos secos, de los sepulcros, la imagen de la dureza, la imagen de lo inmóvil, en contraste con la imagen de lo duro, de lo blando, de lo que es móvil, ¿no es cierto? El corazón de piedra, los sepulcros, la muerte, los huesos secos, ¿no es cierto?, frente a la vida orgánica, resucitada y reunificada del pueblo. Ahora, este pasaje de la muerte a la vida, este pasaje solamente logra el soplo divino, el Ruaj de Yahvé, el Espíritu de Yahvé, el viento cósmico que da vida y da luz. O sea, el Espíritu de Yahvé es femenino en hebreo, porque es el que crea y es el que recrea. Nosotros podemos sentir que nos endurecemos, que con la pandemia, con las pérdidas, con las cosas que nos pasan, vamos perdiendo la sensibilidad, nos vamos endureciendo. Sin embargo, qué importante es saber que el Espíritu del Señor puede cambiar el corazón duro e insensible en un corazón de carne. Ahora, ¿cómo llegar a recuperar el corazón de carne? Y yo quisiera proponerles 4 pasos fundamentales para recuperar nuestra sensibilidad espiritual. El primer paso es la angustia. Máximo el Confesor, un padre de la iglesia del siglo IV y V, decía: la angustia es el miedo escondido a la muerte. Es el miedo a ser absorbidos por este mundo con sus engaños, con sus superficialidades, con sus vacíos. La angustia es como una señal de alarma que nos marca el peligro de perdernos, de exiliarnos en banalidades, en mediocridades, en vacuidades. Ahora, fíjense ustedes qué interesante que es. La angustia es un dolor, una congoja profunda del corazón. Lacan, un gran psicoanalista, dice: es un afecto que no engaña. A veces se ha dicho: la ansiedad tiene un objeto externo y la angustia no tiene objeto. Y no es así. La angustia tiene un objeto, pero el objeto es interno, es un objeto perdido, pero es un objeto que al perderse constituye algo fundamental en nuestra fantasmática inconsciente. De manera que acercarnos a la angustia, el pasaje por la angustia, es un pasaje fundamental de todo ser humano. Y aquí yo estoy diciéndoles, y escuchen muy bien, que para ir hacia la sensibilidad espiritual, para marchar hacia un corazón de carne, es necesario pasar por la angustia. El pueblo de Israel, por su profeta, entendió que había sido desterrado a causa de su pecado. Y entonces allí, en el destierro y post-destierro, se escriben los relatos adámicos, ¿no es cierto? Porque los israelitas habían confiado en la ayuda externa. Los israelitas, en su relato acerca del pecado humano,
que es el pecado de Adán. Adán significa hombre y Eva significa mujer. Entienden que el pecado humano tiene su raíz en la ibris. La ibris, ¿qué es? Es el orgullo espiritual, la centralidad, el ser humano autocentrado. Y desde esa posición autocentrada, el ser humano entonces observa el árbol del bien y del mal y ve que es agradable a los ojos, valores estéticos, codiciable para alcanzar sabiduría, valores espirituales, y bueno para comer, valores materiales. Y codiciosamente, siendo la codicia en Romanos 7 el fundamento del pecado, entonces quiere acaparar para sí del fruto de aquel árbol. Y tenemos entonces allí un ser humano autocentrado, y este autocentramiento es la raíz del pecado. Y así entonces, queriendo independizarse y de espaldas a Dios, se exilia de su propio ser, se exilia de su propia vocación, se exilia de su propio destino. Entonces pronto viene el destierro, el exilio, porque todo sujeto humano debe pasar por ese lugar ilusorio de ser el centro y el único centro de la vida de la madre. Pero este es un lugar de paso necesario para construir nuestra propia subjetividad. Sin embargo, ese lugar debe perderse. Si no perdemos ese lugar, entonces somos niños de 40 o de 50 años, somos infantes. Si no perdemos ese lugar, si no nos angustiamos por la pérdida de ese lugar, entonces luego aparecen todos los problemas que podemos imaginarnos. Entonces en un momento se apagan los spots de las ilusiones de grandeza, de la vanagloria, de la soberbia, del autoendiosamiento. El ser humano se da cuenta de que su soberbia, su desmesura y su codicia no eran la exaltación de la vida, sino la hinchazón de la nada. Se cae entonces en la depresión, en el desgano, en la pérdida de gratitud por la vida y en la insensibilidad. Y aquí entonces aparece el olor a muerte, pero de una muerte con mayúscula, de la cual, como bien lo dice Lacan, la muerte biológica es solo un signo. Adviene la angustia, aparece la angustia, y bienvenida sea la angustia. Ahora, a partir de la angustia, el ser humano puede tomar dos caminos. Tratar de tapar ese vacío, esa carencia, a través de cosas ilusorias. Por ejemplo, la droga. Hacer lo que llamamos en psicoanálisis un acting out, o más gravemente un pasaje al acto, un suicidio. O a partir de la angustia el ser humano puede tomar, y miren que mi brazo va para el otro lado, puede tomar otro camino, el camino del contacto con su propio deseo, porque el objeto perdido tiene que ver con el objeto del deseo, causa del deseo. Entonces, hacer algo a partir de lo que falta. Hacer algo a partir de lo que le falta, hacer algo y trabajar esa angustia. Entonces la angustia puede abrirnos, vamos hacia la derecha, hacia el deseo, y el deseo hacia la vida. Si hay una palabra que se repite en los salmos y que también aparece en los evangelios y hasta referida a Jesús, es la palabra angustia. Los salmistas decían: estando en angustia me hiciste ensanchar, estando en angustia clamé a ti, oh Dios, y me pusiste en lugar espacioso. Entonces aquí se cumple aquel dicho de Lacan que dice: la memoria de la muerte es memoria de Dios. Isaac de Nínive, por allí por el año 700 después de Cristo, un teólogo que se dedicó a la vida monástica y que tuvo una tremenda influencia en lo que ha sido toda la teología ortodoxa, en un momento determinado este hombre
que era un místico, dice: no tengo el corazón contrito, ni arrepentido, no tengo lágrimas, no tengo ternura, no tengo el espíritu tengo el espíritu entenebrecido, mi corazón está yerto, no sé calentarlo con las lágrimas del amor a ti. Te he abandonado, no me abandones tú, oh Dios. Ven a buscarme y llévame con las ovejas de tu prado. En los no tengo aparece el deseo de tener. Pero ese deseo de tener es un clamor a Dios, se hace un clamor a Dios. No tengo el espíritu contrito, no tengo lágrimas, no tengo ternura, pero allí aparece el deseo de tener el espíritu contrito, de tener lágrimas, de tener ternura. La memoria de la muerte, de los huesos secos, de los sepulcros, se hace memoria del Dios de la vida, del espíritu de la vida. La angustia de la muerte lleva a la gracia de Dios, lleva a clamar a Dios. Entonces, para ir de un corazón de piedra a un corazón de carne, el primer paso es precisamente nada más ni nada menos que la angustia. Pero hay un segundo paso que yo quisiera remarcar en este momento. Y este segundo paso tiene que ver con las lágrimas. Primero dije la angustia, ahora digo las lágrimas. En una ocasión, hablando con un muchacho en el consultorio pastoral, me dice: pastor, yo quiero hablar con usted, pero mire, no quiero ni que ore al principio, ni que ore al final. No quiero saber mucho de Dios. Vengo a hablar con usted porque sé que usted también es psicoanalista. Digo: bueno, muy bien. Hablemos. Él fue hablando, yo fui interviniendo, ya sus palabras fueron cobrando una emoción un poco diferente. Al final me dice: ¿podría orar por mí? Y le digo: sí, cómo no. Empecé a orar por él y empezaron a asomar algunas lágrimas y luego irrumpió en un llanto. Hermanos, las lágrimas son un don, el don de las lágrimas, dicen los ortodoxos. Las lágrimas son una gracia que descongela el corazón. El Espíritu de Yahvé, el Espíritu Santo, nuestra Madre, es la llama que calienta el corazón esclerosado, congelado por el pecado. Fíjense ustedes en la ilustración de Agar. Abraham había tenido un hijo con Agar, la sierva. Ustedes saben que allí en el capítulo 21 del Génesis aparece esta historia, ¿no es cierto? Capítulo 21, versículo 14. Por insistencia de Sara, tuvo que despedir a Abraham a Agar y a su hijo Ismael, ¿no es cierto? Y entonces dice el versículo 14: Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro de ella. Luego le entregó al muchacho y la despidió. Ella partió y caminó errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, hizo recostar al muchacho debajo de un arbusto. Luego fue y se sentó enfrente, alejándose cierta distancia, porque pensó: no quiero ver morir a mi hijo. Ella se sentó enfrente y, alzando la voz, lloró. Entonces Dios escuchó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho allí donde está. Levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación.
Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y le dio a beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto y llegó a ser un tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Mis hermanos, qué estremecedora la historia, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que aquí las lágrimas desesperadas de Agar y de su madre ante la falta de agua en el desierto se convierten en lágrimas de gratitud a Dios. Porque la mujer, después de llorar y después de escuchar la voz de Dios, entonces abre los ojos y ve una fuente de agua allí. El Espíritu Santo es la fuente de agua de la vida. Pero hermanos, ¿cómo cuando nosotros somos conscientes de nuestra carencia, somos conscientes de lo que necesitamos y clamamos a Dios, Dios nos hace ver dónde está aquello que necesitamos? Fíjense ustedes cómo la percepción y el deseo van completamente juntos. La percepción y el deseo van completamente juntos. Sin sed, usted puede pasar por una cuadra, 3 veces por la misma cuadra, y no se percata que hay un kiosco. Pero si usted está muerto de sed, lo primero que va a ver es el kiosco que está en algún lado de la cuadra, por más escondidito que esté, usted lo va a encontrar. Así entonces, fíjense cómo esta mujer, Agar, vio la fuente de agua que antes no podía ver. Dios nos abre los ojos a recursos que no podemos ver, pero debe descongelarse el corazón a través de las lágrimas. Debemos pasar por la angustia, debemos abrir los ojos y ver lo que Dios nos da. Y Dios nos hace encontrar aquello que nuestro corazón necesita. Yo me acuerdo de aquel hermoso himno que ni siquiera está en el himnario bautista, sino en el antiguo himnos selectos evangélicos. Ven, alma que lloras, ven al Salvador, en tus tristes horas dile tu dolor, dile sí tu duelo, ven tal como estás, habla sin recelo y no llores más. Y cómo olvidar una vez en la iglesia de Morón, donde yo asistía, donde el pastor tuvo un tremendo mensaje inspirado por el Espíritu Santo, y una mujer prorrumpió en llanto y otras personas más, y el pastor hizo cantar este himno y pasamos unos cuantos al frente, muchas personas, y fuimos ministrados en ese momento maravillosamente. Hermano, de un corazón de piedra a un corazón de carne, debemos transitar por la angustia. Debemos derramar lágrimas delante del Señor. Debemos, en tercer lugar, arrepentirnos. Fíjense ustedes que cuando el Espíritu Santo llega, a esto se le llama el Pentecostés, porque llega en la fiesta del Pentecostés, el 50º año después, el 50º día, después de la muerte de Jesús, después de la Pascua en la cual había muerto Jesús. La fiesta de las cosechas. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos un Pentecostés en el capítulo 2, otro Pentecostés a los samaritanos en el capítulo 8 y otro Pentecostés a los gentiles en el capítulo 10. A través de la misma persona, con el mismo mensaje de Jesucristo y a través de las mismas señales que son las lenguas, el mismo Espíritu Santo es derramado a distintos grupos que parecen ser antagónicos, pero que vuelven a ser una unidad en Jesucristo. Pero puede haber un Pentecostés allí donde vos estés. Fíjense ustedes que en el capítulo 2 se dice que, de Hechos, se dice que María y los apóstoles estaban en el aposento alto en oración, y de pronto comenzó a soplar un viento recio, ese viento que formó las aguas primordiales, ese viento que formó el cosmos, ese viento que sostiene unidos los elementos, ese viento sin cuyo soplo habría muerte universal, ese viento recio.
y aparecieron como lenguas de fuego repartidas entre los que estaban allí. Entonces pensaron los concurrentes, que quedaron atónitos y pensaron que Pedro y los apóstoles estaban ebrios. Pero Pedro dice: son las 9 de la mañana, de ninguna manera estamos ebrios, pero venimos a decirles. Y entonces les comienza a predicar el querigma, el anuncio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino, realizó señales, fue muerto injustamente, Dios lo resucitó y lo hizo Señor y Cristo. Y Él ha derramado este Espíritu que vosotros veis aquí. Entonces dice el texto que al escuchar eso, ellos se compungieron de corazón. Más literalmente dice, el corazón se les perforó. El corazón es el centro de los afectos, de las emociones, de la voluntad. Y entonces dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, recibirán al Espíritu Santo mismo. Arrepentíos, dejad atrás los antiguos papeles, dejad atrás los antiguos personajes, dejad atrás las antiguas actitudes que nos sirven, dejad atrás los hechos que te alejan de Dios, dejad atrás las malas intenciones, dejad atrás cualquier soberbia y cualquier intento de querer ser el centro de atención. Deja atrás todo eso. Arrepentíos, arrepentíos. Bautícese cada uno y recibirán el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que sostiene la vida de todos, pero que tenemos que recibirlo como nuestro dueño, como nuestro Señor y como nuestro huésped. Entonces, 3 cosas. Para tener un corazón de carne es necesario, en primer lugar, la angustia, en segundo lugar, las lágrimas, en tercer lugar, el arrepentimiento y en cuarto lugar, ser llenos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo sea el dueño de nuestro ser. Renunciar a gobernar nuestra vida. Caer del centro y ver que hay muchos centros y solo un centro que unifica, y que es el Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la canción dice: Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego en este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dios es fuego consumidor, el Espíritu Santo es fuego consumidor, es fuego que consume el pecado, es agua que baña la vida, la renueva y la refresca, es viento que da un espacio de libertad que no podemos ni siquiera imaginar, es luz que ilumina nuestro camino, es madre que nos hace nacer de nuevo, es nuestro abogado y nuestro intercesor que clama junto con nosotros para que nuestra oración sea oída y que nos lleva a pedir cuando no sabemos pedir como conviene. Es necesario que dejes que el Espíritu Santo sea tu dueño, tu huésped, y que Él te permita reconocer la maravillosa obra de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien llevó todos nuestros pecados y resucitó para nuestra rehabilitación. Dios te bendiga, y puedas tener ese corazón de carne, puedas volver a tener la sensibilidad espiritual que sentís que se va perdiendo por distintas circunstancias. No huyas de la angustia, enfrentala. No te tragues las lágrimas, expresalas.
pero delante de Dios clama, arrepentite de tus pecados, cambia de dirección, renuncia a aquello que hay que renunciar y deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. Y entonces habrá un corazón sensible, un corazón de carne, ya no uno de piedra, uno de carne, que te llevará a adorar al Señor, que te llevará a testificar del Señor, que te llevará a la comunión con tu iglesia, que te llevará a servir y a evangelizar, que te llevará a unirte a los hermanos y proclamar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga y te dé un corazón de carne, un espíritu sensible al Señor. Vamos a orar. Dios nuestro, en esta hora te quiero dar gracias porque nos has hablado. Y te pido que toda aquella persona que haya escuchado este mensaje realmente pueda recobrar la sensibilidad espiritual que siente que ha perdido, pueda caer de rodillas delante de la cruz del Calvario, pueda permitir que la congoja haga una obra en la vida, pueda clamar a ti en la hora de la congoja, aún con lágrimas, pueda arrepentirse de sus pecados, pueda poner la carencia, la necesidad, el vacío que siente en tus manos y sentir que tu Espíritu Santo lo llena y lo lleva a adorarte, lo lleva a exaltar tu nombre, lo lleva a la alegría, lo lleva a la comunión, lo lleva al amor, a la fe y a la esperanza, lo lleva al servicio y lo lleva por caminos maravillosos de vida nueva que ni siquiera podemos imaginar. Te pido todo esto y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Te entrega
Gracias, Padre, por la administración de la palabra, y nos despedimos hoy hasta el próximo domingo, que compartiremos el culto, cuidándonos esta semana con el protocolo que ya conocemos. Más allá de nosotros, Dios sigue siendo soberano.